Atrasados la edición de Tele9 Central, pero ya estamos recomponiendo esos inconvenientes y vamos a comenzar con la información que tiene que ver, sin lugar a dudas, con el tema que nos preocupa a todos. Son las consecuencias de este tremendo temporal que afectó al área metropolitana, como también así a vastos sectores de la provincia de Buenos Aires. Una furiosa tormenta realmente ha azotado, como bien decía, Capital Federal, parte de Gran Buenos Aires, ha dejado más de 1000 evacuados. Llovió en 12 horas lo que llueve en un mes. Caídas de árboles, más de 100 árboles caídos en barrios, también la Capital Federal. Nos vamos ahora con Nicolás Cáceres a Luján. Nicolás, ¿nos escuchás? Sí, Marisa. Bueno, aquí ha comenzado a llover hace pocos minutos. Teníamos la ilusión y a eso de las 4 de la tarde había salido el sol, pero ahora comenzó a llover de vuelta y cada vez que comienza a llover empieza, por supuesto, el sufrimiento de todos los vecinos de Luján, que están viendo como en algunos de los barrios más complicados, principalmente los que están muy cerca del río, ya están con el agua en sus casas. Estamos hablando de una altura que tiene el río hoy en este momento nosotros averiguamos 4,35 metros aproximadamente, y de a poco va subiendo, y no solo va subiendo, sino que también se va expandiendo, y eso es lo que produce que los barrios y principalmente las casas empiecen a tomar agua. Bueno, lo principal, y aunque suene extraño, hoy se están cumpliendo 2 años de la fecha en la última gran inundación que tuvo Luján, con un río que llegó a 5 metros de altura. Hoy todavía no ha llegado, pero lo que nos dicen todos es: el problema no es que siga lloviendo ahora en este momento, y todos nos imaginamos que la inundación va a ceder. Bueno, no, esto viene con agua desde Suipacha, desde Mercedes, un río que baja con mucha violencia, con mucha agua, y eso es lo que produce que la inundación cada vez sea peor y que esto con el paso de las horas puede ir empeorando aún más. Aquí nosotros nos encontramos en una zona que es muy cerca a la Basílica. Estamos a aproximadamente 100 metros de la parte trasera, en el puente Mitre, en la ribera, donde siempre se encuentra mucha gente caminando aquí, viene a disfrutar del río. Y a ver si podemos mostrar un poquitito lo que sucede, no solo con la violencia que recién hablábamos y mostrábamos del río, sino aquí, donde se encuentran las parrillas donde habitualmente viene la gente y disfruta de este lugar. Bueno, hoy está por el agua, y de a poco que va creciendo también y subiendo también. Vamos a hablar con algunos vecinos. Ustedes de aquí, otra vez sufriendo la inundación. Otra vez, como de costumbre. Esto no es la primera vez que pasa. Sí. Hace años que pasa lo mismo. Ven lluvia y ya saben que se puede venir bien el agua. ¿Sí? Sí. Sí. Acá, que yo vi esta inundación, es la cuarta que veo yo acá. Hoy se cumplen 2 años de esa fecha de la última gran inundación que llegó por lo menos 5 metros el río en 2012. Sí. Otra vez viendo esa situación. Otra vez lo mismo. Gracias, No, bueno, la palabra de los vecinos que pasan por aquí también, preocupados, por supuesto. A ver si podemos ver, y vamos a mostrar el catamarán que está ahí. Esto es muy gráfico. Este catamarán está acostumbrado los fines de semana a salir a pasear por el río y a llevar gente por aquí, por toda la zona. Bueno, vean la altura donde se encuentra hoy. Imposible de que pueda pasar. Esto demuestra cómo subió el río en esta parte de la zona y de lo que es el puente Mitre, ¿no? Aquí, sí, te escucho. ¿Cuántos evacuados hay en Luján como consecuencia de la crecida del río Luján hasta este nivel? Sí, hasta este momento tenemos 90 evacuados aquí en la ciudad de Luján, 20 más en los alrededores, hacen unos 110, 120 evacuados. Por lo menos ese es el dato que teníamos hasta hace una hora, pero siguen trabajando los bomberos. ¿Y qué pasa? El agua va subiendo. Sí. Hay un tema, mucha de la gente no quiere salir de sus casas, claro. Y eso complica la tarea de los bomberos, que por supuesto algunos hasta en bote recorren la zona, y hay gente que no quiere salir, que se quiere quedar en su casa. Sí sacan a los más niños, a los ancianos también, pero se quedan ellos en las casas, y en algunos casos podemos hablar de gente que saca su ropa, saca algunos de los muebles, heladeras y demás. Pero es muy difícil que lo hagan. Están preparados, los ponen arriba de una mesa, los ponen según las casas en el segundo piso. La mayoría o muchas de las casas que se encuentran pegadas
al río tienen un segundo piso y por eso las ponen ahí, pero saben que pierden mucho en cada inundación. Nicolás, y ese dato curioso que es increíble, presentábamos, estamos ¿no? viendo las imágenes y bueno, las imágenes la verdad que no transmiten ni la undécima parte de lo que realmente es y lo que realmente debe ser, me imagino, Nico. Ahora, ¿a dónde hay que acercarse? Sé que a la sede de desarrollo social, por ejemplo, en Ituzaingó, la gente se está acercando, están llevando colchones, zapatillas y los argentinos son muy solidarios. Sí, aquí donde está la gente sí. hoy ubicada, están? los evacuados, es el polideportivo que está aquí en pleno centro de la ciudad. Sí. Seguramente después se van a coordinar lugares Claro, para poder ayudar. Queríamos Aquí en el saber momento, ahí Marisa, se dónde. está trabajando para tratar de sacarlos, ¿no? Claro, porque hay lugares que ya han dicho lugares muy específicos a dónde ir y tal vez, bueno, ahí sí podemos averiguar dónde la gente puede llevar los colchones, ropa y cosas para los chicos, alimentos, ¿no? También. Así es, así es. Barrios que empezaron a sufrir la inundación desde muy temprano hoy. Ya a la mañana muchos tenían el agua en sus casas o por lo menos por ingresar. Y el dato que decíamos, en este momento están 4 metros a 35, 4 metros 40 aproximadamente el río, pero se calcula que está subiendo unos 30 centímetros por hora. Y lo que decíamos en un principio, que se está expandiendo. Esto quiere decir que no solo abarca lo que es el río en sí, lo mostrábamos recién, sino que comienza a entrar en los barrios principalmente. Hasta el momento, el dato más importante, en una imagen que vemos recurrente cada vez que hay una inundación en Luján, hasta la Basílica no ha llegado, hasta la calle principal tampoco lo ha hecho. Tiene que superar ahí según lo que suceda con la lluvia. Los 5 metros tiene que superar el río como para que eso se produzca, digamos. Estamos viendo imágenes, la desesperación de la gente por salvar los muebles y cualquier otro electrodoméstico, elementos de su casa concretamente, y los chicos también, aprovechando a veces la crecida del río como para darse un chapuzón, un salto. Está con nosotros en nuestra mesa de trabajo Claudio Pérez, que es oriundo de Luján y que conoce bien a esa localidad. Claudio, veíamos ahí como una ruta, un camino cortado, una avenida al lado de un puente. ¿En qué sector es ese concretamente? Eso es la parte de atrás de la Basílica, es la calle Mitre que une el barrio Santa Elena con el casco céntrico de Luján. Es la zona de recreos donde tenemos ubicada allí la cámara y donde está Nico ahora trabajando. Recreos se le llama a la zona turística donde acampan los fines de semana los turistas. Ahora, hay muchos barrios de Luján que están afectados, un poco más lejos de ahí, pero que están a la vera del río Luján. Y lo que está sucediendo es que cada vez con más rapidez desborda el río Luján. Mi familia y yo hemos sufrido en el año 1985 una inundación en mayo y una en noviembre. Fueron las dos últimas más grandes que se vivieron en Luján. Posterior a esas dos inundaciones, el río tuvo una suerte de tratamiento, de dragado para poder abrir. Porque ¿cuál es el problema que tiene la ciudad de Luján? La cuenca hídrica del río Luján tiene río arriba por la ruta 5 localidades como Mercedes, Suipacha, Chivilcoy. Todas las lluvias de esas zonas, Bragado, todas las lluvias de esas zonas del río Luján y de las zonas de campo drenan y van directo al río Luján. En Luján, en la ciudad de Luján, el río Luján está más angosto, es más cerrado y más plano que en la zona de donde el agua viene bajando río arriba. Por eso cada vez, aunque no haya lluvias, con más rapidez el río se desborda. A ver, cuando... Eso tiene que ver con todo el dragado en la cuenca del río Luján hasta que desemboca en el Tigre. A eso iba. ¿No? De río arriba hasta la ciudad de Luján, lo que mencionamos recién, el agua drena y va bajando hasta esa zona que se vuelve más plana en la ciudad de Luján. Y río abajo, que es el río Luján, ya por zona de Pilar, por ejemplo, hasta que va a desembocar al Paraná, hay muchas nuevas urbanizaciones que se han hecho, muchos barrios privados, muchos countries, que también han de alguna manera cerrado el cauce del río. No cerrado adrede, sino que se construyen terraplenes, el cauce del río es mucho más chico y entonces el desagüe de ese río Luján queda atascada el agua
con mucha mayor velocidad que, insisto, en otras épocas. Esto, si no hay una coordinación entre los municipios, no sirve de nada que lo dragues perfectamente en Luján y el resto no haga absolutamente nada. Absolutamente. Aquí se necesita una coordinación entre los municipios de la cuenca e hidráulica de la provincia de Buenos Aires, que es habitualmente la responsable de llevar adelante estas obras. Insisto, después de las grandes inundaciones que además personalmente me tocó sufrir en 1985 en Luján, hubo una tarea de dragado. Pero desde esa época para acá nunca más se trabajó sobre la cuenca del río Luján, sobre el dragado del río, sobre abrir el cauce del río para que el agua que, insisto, viene de río arriba, de la cuenca de la Ruta 5, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy y Bragado, no se termine estancando e inundando las zonas. Esta es la zona de los peregrinos, al borde del río, que es lo primero afectado. Pero, a ver, en otras épocas, en una ciudad que está acostumbrada, o en los barrios que están acostumbrados a recibir inundaciones del río Luján, siempre hay un tiempo como para, primero, tratar de levantar los muebles. La gente suele poner caballetes, tablones, y levantar muebles, levantar cocinas, poner la ropa arriba, esperando que el agua no entre a la casa de uno más de, no sé, 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros. Con esta rapidez con la que ahora desborda el río y se acerca a las casas, mucha gente, como veíamos recién en imágenes, no tiene ni siquiera tiempo de poder sacar las cosas de su casa o de levantar las cosas adentro de su casa. Sí, por esa, demasiado tiempo. Sí, por eso esta enorme preocupación que ahora empieza a haber, porque ahora ya no es las grandes crecidas. Una lluvia importante provoca esto que está mostrando la cámara del equipo de Tele9 allí Como dicen en Luján. los especialistas, la mejora meteorológica no significa una mejora hídrica, en el sentido, puede dejar de llover, pero el río va a seguir creciendo, porque viene el agua de otros sectores y de otras zonas, y se acumula y eleva el nivel del río concretamente. Absolutamente así, no importa si llueve o no, el agua viene de río arriba y no tiene rápida salida río abajo. Y el temporal cesó, pero las consecuencias no. Volvemos con Nicolás Cáceres. Nicolás, estamos allí en Luján. Sí, escuchaba lo que decía Claudio también y agregar lo que aportan algunos vecinos de la zona que conocen muy bien también el río, de lo que sucede en la zona de Pilar, desde que han comenzado también algunos desarrollos inmobiliarios en donde se ha achicado el margen del río, y dice que desde ahí han sufrido un cambio también bastante importante, que cada lluvia o por mínima que sea, el río sube. Señor, usted vive aquí nomás, a pocos metros. Roca y Santa Sofía. Usted me decía que estaba esperando que llegue el agua a su casa. Sí, estamos esperando en eso. Todas las inundaciones esperamos el agua y ahora aumentó. El problema que tenemos es la compuerta esa que tapa el río, lo tapan para que los catamaranes anden, se levante el agua, la cierran con puertas, levanta el agua y andan los catamaranes. Los del catamarán no hacen nada. Ahora está tapada ahí en la compuerta. Dice que eso también ayuda a que suba el agua. Que el río suba. ¿Y usted cómo se prepara para esto cada Estamos día? esperando que llegue, levantar los muebles o llevarlo a algún lado. ¿Ya los levantaron o los tiene todavía? No, todavía no, pero estamos en eso. ¿Y usted que tiene experiencia ve que sigue subiendo ahora el río? Para mí está estabilizado ahora, pero si sigue lloviendo va a subir. Cada vez que pasa una inundación, a sacar los muebles y a salir de la casa, ¿o se queda Cada en vez su que casa viene usted? inundación, a sacar los muebles e irse, inclusive. Ya estuve una semana sin bañarme porque cortan la luz, cortan todo y no hay nada. Bueno, resignación entonces. Sí, hay que esperar, ¿no? Esperan lo que sucede con muchos de los vecinos de aquí, Claudio, Marisa, con el tema del agua, con una lluvia que está siendo un poquitito más fuerte a partir de ahora también, ¿no? Nico, vamos a hacer una pausa y en minutitos volvemos así a Luján a conocer si el río sigue creciendo, ¿no? Y cuál es la última medida que tienen allí las autoridades.